Shalom, la paz, hermanos. Gracias por acompañarnos una vez más. Gracias porque juntos caminamos en este camino de fe hacia el cielo, hacia el paraíso, donde el Señor nos ha prometido que llegaremos. Pero en este caminar, nuestro alimento es la Eucaristía, pero también nuestro alimento es la palabra de Dios. Nosotros los cristianos necesitamos alimentarnos del Señor, necesitamos alimentarnos de la palabra, y ella nos va iluminando si estamos caminando bien o no estamos caminando bien, si estamos haciendo la voluntad de Dios o nos estamos apartando de esa voluntad, porque, hermanos, tú lo sabes, nuestro destino definitivo es el cielo, es el paraíso. No pierdas de vista hacia dónde vas. No pierdas de vista lo que es importante, porque el paraíso es una eternidad, como lamentablemente la condenación eterna, el infierno, también es para siempre. Y nosotros queremos caminar hacia Dios. Por eso el Señor nos habla, nos dirige su palabra, y nosotros alimentamos nuestra alma y nos da fortaleza para seguir caminando. Por eso, escuchemos al Señor, escuchemos lo que Él nos dice, que su palabra siempre es alimento para nosotros. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Un día salió Jesús de la casa donde se hospedaba y se sentó a la orilla del mar. Se reunió en torno suyo tanta gente que él se vio obligado a subir a una barca, donde se sentó, mientras la gente permanecía en la orilla. Entonces Jesús les habló de muchas cosas en parábolas y les dijo: una vez salió un sembrador a sembrar, y al ir arrojando la semilla, unos granos cayeron a lo largo del camino. Vinieron los pájaros y se los comieron. Otros granos cayeron en terreno pedregoso que tenía poca tierra. Ahí germinaron pronto, porque la tierra no era gruesa. Pero cuando subió el sol, los brotes se marchitaron y como no tenían raíces, se secaron. Otros cayeron entre espinos y cuando los espinos crecieron, sofocaron las plantitas. Otros granos cayeron en tierra buena y dieron fruto, unos 100 por uno. Otros 60 y otros 30. El que tenga oídos, que oiga. Después se le acercaron sus discípulos y le preguntaron: ¿por qué les hablas en parábolas? Él les respondió: a ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no. Al que tiene, se le dará más y nadará en la abundancia. Pero al que tiene poco, aún eso poco se lo quitará. Por eso les hablo en parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden. En ellos se cumple aquella profecía de Isaías que dice: oirán una y otra vez y no entenderán. Mirarán y volverán a mirar, pero no verán. Porque este pueblo ha endurecido su corazón. Han cerrado sus ojos y han tapado sus oídos, con el fin de no ver con los ojos, ni oír con los oídos, ni comprender con el corazón, porque no quieren convertirse ni que yo los salve.
Pero dichosos ustedes, porque sus ojos ven y sus oídos oyen. Yo les aseguro que muchos profetas y muchos justos desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Escuchen pues ustedes lo que significa la parábola del sembrador. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermano, ¿qué palabra el Señor da? Dice, fíjate, desde el inicio esta palabra está cargada de simbolismo. Dice que salió Jesús de la casa donde se hospedaba. Imagínate, está en el cielo. Sale del cielo y se sienta a la orilla del mar. El mar, hermano, significa esta vida, la vida que tú llevas desde tu niñez hasta el final. Y dice que se reúne en torno a Jesús mucha gente en este día domingo, a través de las redes. Millones de gentes están en contacto tratando de conocer al Señor. Mucha gente se reúne, aunque sea virtualmente, para escuchar la palabra, para alabar al Señor, para conocerlo. Dice, era tanta gente que él se vio obligado a subir a una barca. La barca, hermanos, es figura de la Iglesia Católica. Es desde ahí, desde la barca, donde Jesús enseña a las multitudes. Es desde la iglesia donde Jesús se sienta. Esta actitud de sentarse es una actitud de enseñar. Los maestros en esa época daban sus clases sentados. El sillón se llamaba cátedra. Entonces Jesús, desde la barca, que es la iglesia, se sienta como maestro y enseña al mundo, a las multitudes. Y entonces dice que Jesús les habló muchas cosas en parábolas. Las parábolas son símbolos, figuras que utilizaban los rabinos, los maestros judíos, para enseñarle al pueblo las cosas de Dios. Pero los rabinos daban esta palabra, esta comparación, y no daban la explicación. Terminaban la parábola y decían: el que tenga oídos para oír, que oiga. Más o menos un poquito a lo que nosotros decimos: el que le venga el saco, que se lo ponga. Y entonces los que estaban escuchando tenían que pedirle a Dios que les iluminara para entender qué me estás queriendo decir en esto. Muchas veces el Señor, hermano, nos habla en parábolas, nos habla en símbolos o parábolas en la vida, o símbolos o parábolas en la Escritura. No es casualidad que te enfermes, y no es que te hayan hecho brujería. Hay veces Dios te está hablando de la enfermedad. No es casualidad que te corran del trabajo, y no nada más es por la crisis. Hay una palabra del Señor. No es casualidad que los planes que tienes, que son geniales, maravillosos, no te funcionen. Dios te está hablando en parábolas. Y así, y por eso Jesús dice esta parábola como lo hacían los rabinos, y concluye la parábola: el que tenga oídos para oír, que oiga. Y está hablando de que sale un sembrador a sembrar. Este sembrador es Jesucristo. Él va por el campo del mundo arrojando la semilla del reino. La semilla del reino es la predicación de la palabra. En todas partes Jesucristo va predicando, a través de sus sacerdotes, a través de sus predicadores, a través de su iglesia católica. A todo mundo le va predicando. Lo interesante es dónde cae esa semilla de la predicación. En este momento, a través de este medio de comunicación,
el Señor está arrojando la semilla del reino. Está hablando del amor de Dios. Está hablando de la necesidad de volverse a Él y va arrojando la palabra de la predicación. Y dice la palabra que al ir arrojando la semilla, unos granos cayeron a lo largo del camino, vinieron los pájaros y se la comieron. Cae en tu vida la palabra y viene el diablo. Bueno, vamos a jugar fútbol, te peleaste con la mujer, te dio flojera escuchar, estabas preocupado por tus películas ahí de Netflix o tal, y la palabra se la llevó el diablo. ¿Qué te dijo hoy el Señor? ¿Quién sabe? Se perdió la palabra. Esa es la semilla que cae a lo largo del camino. No da fruto porque estás preocupado en otras cosas y no asimilaste la palabra. Dice que hay otros granos cayeron en terreno pedregoso, que como tenía poca tierra germinaron, la tierra no era gruesa, subió el sol, los brotes la marchitaron y se murió. Son aquellos que escuchan la palabra, pero apenas hay un problemita, alguien en la iglesia te hizo feo, hablaron mal de ti, o tus hijos te empezaron a querer chantajear para sacarte dinero y decirte, ya ves cómo no cambias, ¿para qué te sirve la iglesia? Basta un problemita así, sí, ya te fuiste a dar golpes de pecho, o fuiste a buscar al sacerdote y en ese momento no estaba o no te quiso confesar, y no, por eso se va uno de la iglesia, que no sé qué. ¿Quiénes son esos que dicen, por eso se va uno de la iglesia? Aquellos en que cayó la palabra, pero no tenían profundidad, no tenían madurez de fe. Iban a misa cuando les nacía. Y como casi nunca les nacía más que cuando era una boda, unos 15 años, no aguantaron los problemas y se fueron. No tenían tierra, no tenían profundidad. ¿Conoces gente así? Yo espero que no seas tú uno de esos. Hay otros que la semilla cae en terreno pedregoso, entre espinos. Son aquellos que vienen, germinan, se entusiasman, Señor, yo te alabo, te bendigo. Pero las dificultades de la vida, la situación económica que no está muy bien, las dificultades, y el hermano, porque ya no viene, se enfrió. ¿Cómo que se enfrió? Échele fuego. Es que ya no quiere venir. Dice que esto no. Los problemas de la vida, hermanos. Preocupado por el dinero, preocupado por las cosas materiales, ya no tiene tiempo para Dios. Una crisis, un problema, una enfermedad, un pleito de matrimonio, se acabó, se ahogó. ¿Y qué pasó con ese hermano? Terminó de protestante, o terminó protestando, ¿no? Que ¿dónde está el empoderamiento? Y que nosotros las feministas y nosotros los lesbianos gay, y por qué nos ven feos. ¡Ay! Se murió la palabra, no hizo nada. Pero hay otros que se la creen, que creen que Jesucristo es el Señor y que hacer todo consagrándolo a Él y dar lo mejor en el trabajo para la gloria de Dios y ponerse a estudiar, aunque las matemáticas o el inglés no me entren, yo me pongo a estudiar para la gloria de Dios, y dan fruto. Y sacrifican parte de su tiempo para estar con sus hijos y glorificar a Dios, y dan fruto. Unos 60, otros 40, otros 30, pero dan fruto. Y de pronto uno de sus hijos se quiere ir al seminario, dio frutos. Y de pronto su hija que quiere ayudar a dar catecismo, empezaron a dar frutos. Y el otro que quiere entrar al coro, empezaron a dar frutos. Y que el otro, aunque sus compañeros le invitaban a irse a emborrachar, dice, no voy, empezaron a dar frutos.
Y a la hija, aunque el novio le presionaba, a ver si quieres, si en verdad me quieres, dame la prueba de amor. Y esta dijo, ¿sabes qué? Que te la dé a ver quién, pero mi amor es el Señor Jesucristo y tú no sirves para mi esposo. Y pum, se vieron los frutos. Se vieron los frutos. ¿Frutos de quién? De sus padres que se la creyeron. De sus padres que enseñaron a amar a Dios. Y le preguntan, al terminar la parábola, ¿por qué siempre les hablas a la gente en parábolas y no les dices las cosas clarito? ¿Por qué siempre les mandas signos? ¿Por qué hablas, Jesús, en parábolas? ¿Por qué haces que pierda el trabajo, que tenga un accidente? ¿Por qué? ¿Por qué no le dices claro? Y Jesús contesta, para que se cumplan las Escrituras. Oyendo, no oyen. Viendo, no ven. ¿Por qué? Porque no quieren convertirse. Porque no quieren en el fondo que yo reine y gobierne en su vida. Y por eso les hablo en parábolas. Porque solamente el que tiene un corazón dócil a Dios, el que tiene la humildad de decir, Señor, lo que tú me digas y lo voy a hacer, esos pueden tener la sabiduría del Espíritu para entender lo que Dios les está diciendo en los acontecimientos de la vida. Solamente ellos que tienen esta actitud espiritual de dejarse conducir por Dios pueden entender lo que Dios les está diciendo, cómo educar a sus hijos, hacia dónde tienen que caminar, en qué tienen que trabajar o estudiar. Solamente los humildes descubren los diseños de Dios. El soberbio, el que no está dispuesto a convertirse, el que no está dispuesto a obedecer a Dios, nunca va a entender lo que Dios le decía. Déjeme comentar algo que recuerdo. Alguna persona me decía, padre, yo no entiendo por qué me ha ido tan mal en el matrimonio. He tenido 4 esposas y las 4 me han salido mal. Las 4. ¿Por qué? ¿No me habrán hecho brujería? Ay, hermano, le digo, se ve que no tienes nada de sabiduría. No tienes el Espíritu de Dios. Entiende, a ti Dios no te está llamando al matrimonio. Pero es que yo quisiera casarme, tener mis hijos. Sí, pero a ti Dios no te llamó al matrimonio. Y con quien te juntes va a ser lo mismo, porque tú no te dejas conducir por el Señor. Hermanos, pidámosle al Señor que nos dé de su Espíritu. Seamos humildes y dile al Señor, Señor, voy a hacer lo que tú me digas, no voy a hacer lo que a mí se me ocurra. Y entonces tendrás sabiduría y verás que Dios no se ha equivocado contigo.